Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía en esta semana 3 del ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que comencemos con la teoría. Adelante. Los factores productivos son estos elementos que participan en la producción, ¿ya? Y están compuestos por los factores que nosotros conocemos como originales, que es tierra, trabajo, capital, empresa o gestión empresarial, ¿ya? Y Estado. Y también algunos consideran a la tecnología dentro de estos factores. La tierra tiene como característica que es pasivo y condicionante y es un factor originario, como les dije, como el trabajo. ¿Y qué recibe? ¿No? ¿Qué recibe el factor tierra? La renta o alquiler. El trabajo tiene que como característica ser un factor activo, determinante y también originario, recibe el salario. ¿Por qué el trabajo recibe salario, ¿ya? En todas sus formas? Sueldo, monumento, etcétera. ¿Ya? ¿Y por qué tierra y trabajo es originario? Porque preexisten al proceso productivo. Antes que alguien se le ocurra hacer un negocio, tanto los recursos naturales, que es tierra, y los trabajadores están ahí esperando que a alguien se le ocurra utilizarlos en un proceso productivo. El capital, como les decía, tiene como característica ser un factor auxiliar y derivado de la mano del hombre, porque tanto el dinero como cualquier otro capital deriva de la mano del hombre y recibe como retribución el interés. Claro, hablamos de el capital en su forma de dinero, recibe interés. La empresa, gestión empresarial o empresario, tiene a ser un factor con características de ser de organizador, porque organiza todo y recibe beneficio o ganancia. El Estado, por su lado, es estabilizador y regulador, sobre todo regulador. ¿Y qué recibe como retribución? Tributo. Es decir, tributo en sus tres formas, que es impuestos, contribuciones y tasas. Los recursos naturales, ¿ya?, que son estos elementos que se encuentran en la naturaleza y que el hombre utiliza directamente para su consumo o para producir bienes o servicios, ¿ya?, como dijimos, agua, mares, ríos, suelos, etcétera, se dividen en dos: renovables y no renovables. Los renovables son los recursos que pueden ser repuestos después de ser consumidos, con actividades productivas como la agricultura, ganadería, ¿no? Y los no renovables son aquellos que una vez utilizados no pueden ser repuestos, como los minerales, el oro y plata, recursos como el petróleo y el gas, ¿no?, o minerales de origen mineral. Entiendan, los renovables son, para hacerlo más sencillo, los no renovables son minerales, petróleo y gas. Todo lo demás es renovable. Es decir, que el petróleo, el gas y el mineral se van consumiendo el stock, el recurso, y va a llegar un momento que no se puede ser repuesto. Pero profesor, el petróleo nace de los restos fósiles. Si yo pongo huesitos de pollo de mis animales en mi jardín, ¿voy a tener petróleo? No, pasan miles de años, por eso no es renovable. Se va consumiendo lo que hay. Y el recurso renovable es aquel que puede ser repuesto. Profesor, ¿hay animales en peligro de extinción? Sí, pero es por la mano del hombre. Si tú lo dejas tranquilo, podrían renovarse tranquilamente. El trabajo es toda actividad física y o mental que realiza el hombre de modo consciente para producir bienes y servicios y satisfacer sus necesidades. Clasificación según el predominio de aptitudes: manual obrero, intelectual profesor. Según su función en la empresa: director, gerente, ejecutor, empleado. Según la relación con el empleador: dependiente, independiente, ¿no?, dependiente, empleado público o privado, independiente, profesional o consultor. Y según la especialidad: simple o calificado. Ahora bien, ¿ya?, para entender un poco esto, podemos hablar de lo siguiente. Sí, el trabajo es toda actividad física o mental que realiza el hombre. Obviamente se realiza ambas, pero tu trabajo tendrá más actividad física y o mental de acuerdo a lo que te dediques. Entonces, tú lo haces de manera consciente y trabajas de manera consciente para producir bienes y servicios y poder satisfacer tus necesidades, ¿ya? El trabajo es penoso, el trabajo requiere un sacrificio, ¿no?, y se clasifica, como dije, según el predominio de aptitudes: manual e intelectual. Manual, por ejemplo, el obrero, construcción civil, el campesino. Y el intelectual, un profesional, un médico, historiador, etc. ¿Y por qué? Porque acá
Obviamente depende de la actividad que más haga. Si es física, obviamente será manual. Si más es mental, será intelectual. Según la función en la empresa, director ejecutor. En el tema de director ejecutor se lo planteo así. Gerente empleado es muy obvio. Si yo pongo gerente de planta y pongo gerente general, los dos son gerentes, pero obviamente, ¿quién está por encima en la pirámide organizacional? Obviamente el gerente general. El gerente de planta o de producción vendría a ser el ejecutor y el director, el gerente general. Aquel que esté más arriba en la pirámide organizacional será director y el otro será ejecutor. Según la relación con el empleador, es dependiente, independiente. Dependiente, empleado público o privado. Independiente, profesional o consultor. El dependiente es aquel que está en planilla y que tiene un contrato vinculante por más de un año con la empresa. El independiente es aquel que está por recibo por honorarios, está por corto tiempo, no tiene una relación con la empresa y es por recibo por honorarios. Según la especialización es simple y calificado. Simple es el trabajador de limpieza y calificado por el ingeniero profesor. De acuerdo, será simple si cualquier persona puede realizar el trabajo y será calificado aquel trabajo que no puede hacerlo cualquier persona y que debe tener una capacitación mínima de por medio. Por ejemplo, con todo el respeto que nos merecen las personas de limpieza, yo no creo que se necesite un máster o un doctorado en relación a lo que es la limpieza. O sea, cualquiera de nosotros podría hacer el trabajo de limpieza. Pero, por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, tiene que tener una calificación de por medio. Muy bien, entonces, por ejemplo, un trabajo simple puede considerarse el ser obrero. Pero, por ejemplo, el obrero que maneja un montacarga, esos carritos que levantan peso, ¿es simple o calificado? Ah, profesor, es simple. No, porque para manejar ese carrito tiene que haber tenido una capacitación previa, entonces no es simple, ya es un poco calificado. Ya por eso debe ganar un monto superior al trabajador normal, al obrero normal. ¿Ya? Entonces, tendrá que ver el simple y calificado, como les dije, de acuerdo a la capacitación que tiene o no, y si cualquiera lo puede hacer es simple, y si no, es calificado. Productividad del trabajo. La productividad es la eficiencia de la actividad productiva de los hombres expresada en relación entre el gasto de trabajo y la cantidad de bienes materiales producidos. La productividad, como ya lo vimos en clases anteriores, ¿no? La productividad, como ya vimos en semanas anteriores, tiene que ver con hacer más con los mismos recursos. ¿Qué es productividad? ¿Ya? Es producir más con menos recursos y ser más eficiente. Entonces, esa productividad del trabajo es hacer más con menos recursos. Y hablemos un poco de la evolución de los sistemas de trabajo. Está la cooperación forzada y la cooperación libre. La cooperación forzada es la esclavitud y servidumbre. La cooperación libre está en los gremios, ¿ya? La libre contratación y la contratación colectiva sindical. ¿De qué se refiere la esclavitud? Tienen que entender que en la antigüedad, a partir de las guerras, se crearon uno de los motores de la economía. Siempre era una clase social del ser humano, en este caso es el esclavo, que era considerado un ser inferior, sin derechos, y que estaba un objeto a disposición de su amo, y no recibió pago alguno. Entonces, en la esclavitud es el esclavo quien es el motor de la economía, trabaja gratis y no recibe un pago por su trabajo. Por eso es cooperación forzada. Y obviamente aquel imperio que tenía más esclavos tenía más obras, ¿no? Y porque tenía un objeto a su disposición sin pago alguno. Servidumbre se desarrolló en la Edad Media y el siervo tenía ciertos derechos, como casarse, tener hogar, libertad. O sea, era un esclavo con ciertos derechos, pero el amo seguía siendo dueño de su trabajo y le imponía obligaciones. Acá, entonces, sigue siendo cooperación forzada, porque trabajaba gratis, ¿ya? En la cooperación libre, ya los gremios aparecen a finales de la Edad Media, con la formación de ciudades o burgos, fuera de los linderos del castillo feudal. Estaban compuestos por artesanos, organizados bajo rígidas normas, agrupados en 3 niveles: maestros, oficiales
y aprendices. ¿Por qué? Acá se pueden dar cuenta que el aprendiz todavía era cooperación forzada, porque trabajaba gratis por aprender el oficio. Los oficiales ya tenían cierta experiencia y cobraban algunas propinas que le daba el maestro por su trabajo. En cambio, el maestro era quien ya era dueño de su trabajo y cobraba por los trabajos hechos. Está el maestro pastelero, el maestro zapatero, el maestro bañil, etc. Tenían sus oficiales y sus aprendices. La libre contratación en este sistema aparece a partir de la Revolución Francesa, donde el individuo obtiene la libertad de trabajo y obviamente ya es dueño de su carta pase, que es dueño de su trabajo. El trabajador vende su fuerza de trabajo como mercancía a cambio de un salario. Eso es lo que ya se ve a partir de la Revolución Francesa y hasta ahora se da. Pero hay un elemento más allá de la libre contratación, que es la contratación colectiva sindical. Aparece en el siglo XIX después de esta segunda revolución industrial. En este sistema el sindicato representa y protege a los trabajadores. Lo que pasa es que, recuerden, reclamar por uno no es igual que reclamar por un grupo de trabajadores. Entonces, acá lo que te pide es que sí, el trabajador es dueño de su trabajo y lo ofrece, pero es el sindicato que, como representante de varios trabajadores, obtiene mejores condiciones de trabajo para ellos. Formas de trabajo atípicas, que no son comunes. La esclavitud es un trabajo forzoso. La esclavitud dicen que se ha abolido. Eso no es totalmente cierto. La esclavitud moderna ahora es una situación de explotación a una persona que no puede negarse debido a amenaza, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Dice que se calcula más de 45 millones de personas viven hoy en día en esta condición. Aunque casi todos los países lo han declarado ilegal, continúa existiendo, y en Asia se encuentra casi el 35% de las víctimas. Es decir, que es un trabajo forzoso, con engaños, amenazas, y hay abuso de por medio. El empleo multipartita, cuando los trabajadores no están empleados directamente por la empresa a la cual prestan sus servicios, su empleo se efectúa a través de acuerdos contractuales que involucran a múltiples partes. ¿Qué quiere decir el empleo multipartita? Lo que quiere decir, después de un concepto rápido, el trabajador lo cede y es pagado por una agencia de empleo privada, pero el trabajo es realizado por una empresa usuaria. ¿Ya? Esto es lo denominado services. El service, ¿ya? Alguien te contrata para brindar tu trabajo como servicio para otra empresa privada. Y lo que permite esto es la evasión de algunos beneficios que le corresponde al trabajador. ¿Por qué? El service es tu empresa y tú contratas, tú le das el trabajo, le das tu trabajo a un service y te va a pagar por ello. Estás de repente en su planilla o no, eso ya depende del service, pero para la empresa que contrata los servicios del service, ¿qué hace? Yo estoy contratando un servicio tercero y no tengo que pagar ningún beneficio laboral, porque yo estoy contratando a otra empresa y esta empresa me sirve o me presta esa fuerza de trabajo. Y entonces no hay una relación larga entre el trabajador y el empleador. El empleo temporal. Estos trabajadores son contratados por un periodo de tiempo específico, pequeño. Incluye los contratos de duración determinada, basado en proyectos o en tareas, ¿ya? Así como el trabajo ocasional o estacional. El empleo temporal es el que aparece por contratos flexibles por un cierto tiempo debido a necesidades de la empresa, ¿ya? Como por ejemplo profesores universitarios contratados a cada semestre académico por una necesidad de una universidad particular. El empleo temporal es el que aparece por una temporada. Por ejemplo, el empleo de vendedor de helados, el empleo temporal de profesor sustituto, etc. Empleo encubierto es una modalidad creada con la intención de anular o atenuar la protección que la ley brinda a sus trabajadores. Puede suponer el ocultamiento de identidad del empleador, contrabando a los trabajadores de un rendimiento. Puede suponer el ocultamiento de identidad del empleador contratando a los trabajadores a través de un intermediario. Ese es el empleo encubierto. Contrato a alguien a través de un intermediario, ¿ya?
y lo que busco es un contrato civil o comercial o cooperativo. ¿Para qué? Para que el trabajador es deliberadamente descalificado de manera incorrecta como independiente, aunque el hecho tenga una relación de empleo subordinada. Es un empleo subordinado. Entonces el trabajo encubierto tiene como función contratar a través de un tercero, ¿no? Y la función es simplemente tener una relación indirecta con el empleador, y no, obviamente no pagar beneficios. El empleo a tiempo parcial significa que todo trabajo asalariado cuya actividad laboral tiene duración normal o inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable, si bien las mujeres representan más del 40% del total del empleo, constituye, ¿ya?, el 57% del total de los trabajadores a tiempo parcial. ¿Qué significa? El trabajo a tiempo parcial ayuda a los trabajadores que tienen hijos, que tienen responsabilidades, tienen que estudiar y por ende necesitan tiempos más cortos, ¿no? Esa es la característica del empleo a tiempo parcial. Aspectos demográficos del trabajo. Está el PET y el no PET. El PET se divide en PEA activa y PI. El PET significa población en edad de trabajar y el no PET población que no está en edad de trabajar. Es decir, el PET es de 14 a 65 y el no PET es menor de 14, mayor de 65. La chamba de un niño menor de 14 es estudiar y jugar, y la chamba de un mayor de 65 es descansar. Entonces, ahí hay una primera diferenciación. El PET se divide en PEA, activo o estrato activo, ¿no?, población económicamente activa, y el PI, o población económicamente inactiva o estrato pasivo. Entonces, tenemos por un lado el PA, que es el estrato activo, son las personas que estando en edad de trabajar, trabajan. Y por el otro lado tenemos el PI, que son las personas que estando en edad de trabajar, no trabajan. El PA, ¿ya?, que es la oferta de mano de obra que hay en el mercado, ¿ya?, y está constituido está subdividido en tres partes: la adecuadamente empleada, la subempleada y la desempleada. La adecuadamente empleada son aquellos que trabajan en lo que se prepararon, laboran sus 8 horas diarias o 35 o más horas en la semana, que están en planilla y que tienen todos los beneficios de ley. Pueden ganar más o pueden ganar menos, pueden ganar el salario mínimo legal como mínimo o mucho más. Y el subempleado, ¿ya?, son aquellas personas que trabajan en algo diferente a lo que se prepararon, ¿ya?, que aparte de que trabajan en algo diferente a lo que se prepararon, no están en planilla, no tienen ningún beneficio y pueden trabajar más horas o menos horas, ¿ya? Entonces, su condición es más de dueño o de trabajador a tiempo parcial, ¿no? Ahora, este subempleado puede ser subempleado por horas, porque trabaja menos o más horas de las normales, y el subempleado por ingresos. Se considera una persona con empleo a salario independiente que gana menos de salario mínimo legal o mucho más, porque un dueño de un negocio también puede ganar mucho más. Entonces, el desempleado es aquellas personas que, estando en edad de trabajar, están buscando chamba, o aquellos que perdieron la chamba y la están buscando. Ese es el desempleado, que esa es la persona que perdió el trabajo y lo está buscando, o terminó de estudiar y está buscando trabajo. Esas es las personas que están de trabajar están desempleadas. Por otro lado tenemos el PI, ¿ya?, o población económicamente inactiva. Son aquellos que, estando en edad de trabajar, no chambean, como tú comprenderás. Tú que me ves, que me escuchas, ¿ya?, tienes ya más de 14. ¿Por qué no estás trabajando? Profesor, yo estudio. Bueno, esa es una de las características de este PI. Los estudiantes, las amas de casa. Pero profesor, mi mamá trabaja más que mi papá. Sí, pero no recibe un salario por ese trabajo. Hablemos de los rentistas. El rentista es aquel que su chamba es cobrar la renta, como el señor Barriga, por ejemplo, ¿no? Su única chamba era cobrar la renta, ¿no? También tenemos a los clérigos,
los que están en la cárcel, un profesor trabaja pero no recibe un salario, vuelvo a decir. Aquellos que tienen una discapacidad que no le permite trabajar, los parapléjicos, etcétera. Entonces, como pueden ver en el gráfico, ¿no? Ahí tienen el PI, ¿no? En estrato pasivo dentro de lo que es el PET. La población total que tenemos en el Perú se divide en PET y no PET. PET 14 a 65, no PET, ¿ya? Menor de 14, mayor de 65. Profesor, pero hay personas mayores que trabajan, sí, pero aunque trabajen, siguen considerándose en el no PET, porque tienen el no PET, su característica es la edad. El PET se divide en PA y PI, población económicamente activa y población inactiva o pasiva. El estrato activo y el estrato pasivo. Como les dije, el estrato activo está los ocupados, adecuadamente empleados y subempleados, y el desempleado. Y el PI son todas estas características que he dicho, que los que algo les impide trabajar y estando en edad de trabajar aún no labora. Bueno, chicos, comenzamos con las preguntas de la semana 3 de este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos. Muy bien, chicos, comenzamos con las preguntas de la semana 3. Primera pregunta. Se sabe que el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante un proceso productivo. Eso ya lo veníamos conversando. Así, un agricultor produce 600 kilogramos de trigo que vende en el mercado de productores a 75 centavos de sol por kilo. El insumo es comprado por un molinero que produce 400 kilogramos de harina de flor a un precio de mercado de 6,2 soles. ¿Cuál es la causa del valor de la harina de la harina del flor? A, la intervención de los trabajadores. B, la tecnología de la empresa molinera. C, la intervención de los factores productivos. D, las tensiones de los mercados que provocan su alza. E, la decisión de subir el precio por el empresario molinero. Obviamente, la respuesta es la intervención de los factores productivos. Acá hay factores productivos que hacen la transformación del producto en otro, ¿no? En esto está naturaleza, trabajo, capital, etcétera, ¿no? Obviamente acá intervienen los factores productivos para generar el valor agregado que se quiere, que es el valor de la harina de flor, ¿no? Estamos hablando, el trigo, ¿no? Que va del productor y va al mercado, etcétera. Todo esto es la intervención de todos los factores productivos. Por eso la respuesta es la C. ¿Por qué no es la A? No es solamente la intervención de trabajadores, además no se habla de eso directamente. La tecnología, acá no se habla de ninguna tecnología, no de un molino, habla del molinero. Las tensiones del mercado, ¿qué tiene que ver eso? No hay motivo para pensar que eso pueda ser una respuesta. Y la decisión de subir el precio por el empresario molinero no es el que le da el valor a la harina, ¿no? Porque tampoco es que ha subido el precio, sino que está obteniendo un precio de acuerdo al proceso productivo, ¿no? Al valor agregado que tiene. 2. María quiere comenzar un negocio textil, por esa razón compra 5 máquinas tejedoras, ¿ya? Y 3 remalladoras y contrata trabajadores experimentados en el rubro para lograr altos niveles de producción. Los bienes comprados por María se clasifican como factor: A, naturaleza; B, trabajo; C, capital; D, empresa; E, estado. La respuesta obviamente es la C. ¿Por qué? ¿No? El factor capital, recuerden que son todos los bienes y el dinero que se pueden utilizar en la actividad económica. Recuerden que capital es un factor derivado de la mano del hombre. Es el dinero y todo lo que se utiliza para crear otros bienes o servicios, ¿no? Entonces, lo que hace María es comprar máquina y una remalladora que le va a servir de capital para crear estas textiles, ¿no? Entonces, naturaleza no es porque no hablan de un recurso. Trabajo no hablan del trabajo en sí. De la empresa no habla de la construcción de la empresa, y no es estado. Es la C, capital. 3. La empresa operadora de la línea 1 del Metro Lima encarga a su área de recursos humanos, conformada por psicólogos y economistas de amplia experiencia, la contratación de personal especializado para las operaciones de mantenimiento de los trenes. Los profesionales de la Oficina de Recursos Humanos, ¿qué tipo de trabajo realizan según sus aptitudes? A, libre; B, intelectual; C, independiente; D, simple; E, estatal. Obviamente, después de darle una rápida revisada,
Es el trabajo intelectual, porque de acuerdo a sus aptitudes es trabajo manual e intelectual, recuerden eso. No habla de trabajo libre, no habla de trabajo simple, sino, recuerden, es manual e intelectual. El simple y calificado es otra clasificación. Dependiente e independiente por su relación con el empleador. Y estatal no es. Entonces, no hablan de trabajo estatal ni privado. Entonces, la respuesta es la B. 4. En el Parque Industrial de Villa El Salvador se encuentran los principales productores de muebles del hogar de Lima. Sí, es cierto. Estos empresarios compran insumos, máquinas y contratan trabajadores. El texto anterior se refiere al factor naturaleza, trabajo, capital, gestión empresarial, Estado. Obvio, rápidamente es la D, porque estos empresarios que compran insumos, máquinas y contratan trabajadores es la gestión empresarial, empresa, empresario, ¿no? No es naturaleza, porque no hablan del recurso, porque están hablando del recurso, pero dentro de los elementos, habla de contratar a los trabajadores, o sea, no solamente es trabajo, habla de las máquinas como capital, no habla del Estado, entonces estamos hablando de la gestión empresarial, que es el que coordina, ¿no? Y es el factor complementario dentro de los factores de producción, por eso es la D. 5. Las personas que se encuentran en edad de trabajar pero deciden voluntariamente postergar sus ingresos al mercado, ¿no? Ingresos al mercado por motivos de estudio pertenecen a la PA, población económicamente activa, a la OTI, Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Al PET, población económicamente, no, en edad de trabajar, al no PA, la población económicamente activa sería la inactiva, o el PEI, población económicamente inactiva. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la E, el PEI, la población económicamente inactiva. Profesor, el no PEA también es una respuesta. Sí, pero lo correcto es hablar del PEI, la población económicamente inactiva, no el no PEA, ¿no? Se puede entender como sinónimo, pero no es correcto, es población económicamente inactiva. Aquellos que, estando en edad de trabajar, que están dentro del PET, ¿ya? No trabajan, ¿ya? OIT no es, obviamente, son aquellos que estando entre 14 y 65 no están trabajando. ¿Por qué? Porque están estudiando, porque son amas de casa, porque son clérigos, porque son rentistas, etc. Ese es el PEI. En este caso están hablando de los estudiantes. 6. La minera Macusani Yellow Cake, filial de la canadiense Plethu Energy, halló un yacimiento de litio y uranio en el lago prehistórico cubierto de lava en la región de Puno. Con estos descubrimientos, Macusani puede llegar a ser la mina de litio más grande del mundo, con mayor producción que las existentes en Chile, Bolivia y Argentina juntas. ¿Qué clase de recursos naturales trae dicha empresa? A, renovables, B, mercantil, C, económico, D, no renovables, E, libre. Cuando hablamos de recursos naturales es renovable y no renovable. Y si hablamos de un mineral, ¿ya? En este caso estamos hablando de, acá habla de una mina de litio, estamos hablando de un mineral, entonces estamos hablando de la D, no es renovable. Todos los minerales, ¿ya? Cuando se extraen no se pueden reponer su stock, no pueden ser renovables, ¿ya? Y los no renovables son minerales, petróleo y gas. La 7. Un coronel del Ejército del Perú en actividad es designado director de personal del Ministerio de Defensa. Este pertenece a la PEA, espacio, mientras que un joven desea trabajar pero no presta servicio militar obligatorio se clasifica como, claro, mientras que un joven desea trabajar pero presta servicio militar obligatorio se clasifica como A, ocupado desempleado, B, subempleado desempleado, C, PI, PA, D, ocupado PI, E, subempleado PI. Y la respuesta obviamente es este oficial, ¿ya? Este oficial, porque habla de un coronel del Ejército de Perú en actividad designado como director del Ministerio de Defensa. Esto pertenece al PA, al PA ocupada, es decir, trabajo en aquello para lo cual me preparé. Trabajo dentro, con todos mis beneficios, dentro de las horas, que me exige la ley. Entonces hablamos de una PA ocupada, ¿ya? Y mientras que un joven, ¿ya?
que presta servicio o militar obligatorio, el servicio militar obligatorio no es considerado un trabajo. Entonces estamos hablando de que se clasifica como desempleado, ya porque presta servicio y es gratuito. Eso es un servicio militar. Entonces la respuesta es la A. No es su empleado el primero y si es desempleado el segundo. No es PEI, no es persona, el coronel no es población económicamente inactiva. Si es ocupado y el otro no es PEI, no es que esta persona, estando a trabajar, no trabaja, sino que está dando servicio militar obligatorio, pero está desempleado, ¿no? Y no es un empleado el coronel. Entonces la respuesta es la A. La productividad total de factores de la economía peruana disminuyó en 7.8 entre el 2011 y el 2014. Este indicador mide la capacidad de un país de emplear de manera eficiente y óptima sus factores de producción para impulsar así el crecimiento económico. Por ello, para que el Perú mejore la productividad, es necesario que el sector privado alcance una mayor eficiencia en sus organizaciones e invierta en innovación y tecnología. El país requiere un gobierno que aplique reformas de materia institucional, tributaria y laboral, así como un trabajo con el sector privado para reducir las brechas de educación, salud e infraestructura. De acuerdo a este texto, señala la respuesta correcta. La productividad cayó en su primer año en 4,5. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo puedes saber? No hay información que te lleve a eso. B. La contracción de la productividad es la mayor caída de la región. Tampoco hay información que te diga eso, que puedas compararlo con la región. C. La productividad requiere de la acción del gobierno para operar. Nunca la productividad requiere de la acción del gobierno para operar, así que tampoco es una respuesta. La productividad mide la capacidad de emplear óptimamente sus factores. Esos son conceptos que se desprende de lo siguiente, claro. El sector privado alcanza una mayor eficiencia en sus organizaciones. Entonces, la respuesta debería ser la D, porque la productividad mide esa capacidad de emplear de manera eficiente, óptima, sus factores. Y la E dice, según se recomienda, solamente es necesario invertir en infraestructura. ¿Ya? ¿Quién recomienda que solamente en infraestructura? No dice trabajos con el sector privado que reduce las brechas de educación, salud e infraestructura, pero no solamente recomienda invertir en infraestructura, dice reducir la brecha. 9. Una empresa de servicios ganó un contrato para realizar el pintado y señalización de la avenida Arequipa, una de las principales avenidas de la capital. ¿Qué tipo de trabajo ejecutarán los trabajadores que participarán en esta obra? A. Calificado. B. Independiente. C. Director. E. Ejecutor. E. Manual. Entonces, dice que la empresa de servicios ganó un contrato para pintar y señalizar la avenida Arequipa. Ese trabajo que ejecutarán estos trabajadores es calificado. O sea, para pintar y señalizar tiene que tener una capacitación previa. No creo. ¿Director será? No creo que sea director. ¿Ejecutor tiene que ver con ser director o ejecutor? No. ¿Independiente? ¿Ya? Como no nos dice que es bajo un contrato, no es independiente. Entonces estamos hablando que los trabajadores participarán en esta obra, puede ser manual o intelectual, y en este caso sería manual, la E. Bueno, chicos, acabamos con la teoría y con las preguntas de la semana 3, así que los espero la siguiente semana para seguir hablando de economía en este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Hasta luego.